Gloria a Dios. Podemos estar una vez más rindiéndole culto al Señor. Amén. Juntos aquí, de la mejor manera, que es estando presentes en cuerpo, en alma, en espíritu, en la casa de Dios. Y también hay gente que a la distancia, hermanos, amigos, que a la distancia nos están mirando a través de YouTube. Y los bendecimos también, le enviamos nuestro saludo, nuestras bendiciones, nuestros hermanos de España, a nuestros hermanos de Córdoba, de Buenos Aires y también desde Formosa, que sé que nos miran, nuestra hermana Lidia, su familia. Les mandamos un abrazo también allí al norte argentino. Dios los bendiga. Gloria al Señor. A Guillermo. Bueno, mucha gente que tendríamos una lista larga para nombrarlos. Antes de comenzar a leer las Sagradas Escrituras, les quiero recordar que el domingo próximo vamos a estar despidiendo el año juntos, amén, juntos en armonía, como familia de fe, como cuerpo de Cristo, y vamos a compartir el alimento espiritual como siempre, pero también el alimento físico. Después del culto vamos a compartir una cena, así que todos vamos a traer algo para comer, a la canasta, algo para tomar, algo para brindar también, y despedir el año con bendición. Amén. Con bendición. ¿Quién no ha tenido luchas y pruebas este año? ¿Ninguno levantamos la mano? ¿No tuviste? Pensé que había una. ¿Quién no ha tenido? Todos hemos tenido, pero ahora sí puede levantar su mano. ¿Quién no ha tenido victoria en Cristo? Amén. ¿Quién no ha tenido victoria en Cristo Jesús? Por eso estamos acá. Decía un famoso predicador hace años atrás, barriditos pero llegamos, decía, ¿no? No hemos llegado, cada año cerramos y cada año es coronado con la bendición del Señor en su final y en el principio del próximo, si el Señor no viene antes y si Dios no permite. Pero cada año hemos llegado en victoria y podemos decirle, Señor, hasta aquí tú nos has acompañado. Amén. Hasta aquí tú has sido fiel. Y le garantizo, porque Dios lo garantiza, que Él seguirá siendo fiel. Gloria al Señor. Así que el próximo domingo celebraremos la despedida del año y el otro, que es el domingo 22 de diciembre, vamos a estar cerrando el año, ya casi uno de los últimos cultos, después quedan algunos más. Vamos a estar cerrando el año con un bautismo y Santa Cena. Amén. Así que los que no se han bautizado y quieran tomar este paso de fe lo pueden hacer todavía y hasta último momento les diría, están a tiempo de tomar la decisión, pero si es antes mejor y los vamos anotando y vamos preparando también ya los certificados y demás. Ya hay 5 personas que se van a bautizar, empezamos por una y ya se sumaron 4 más el domingo pasado. Y vamos a hablar de este tema en esta noche a la luz de las Escrituras, amén, a la luz de la palabra, dejando de lado mitos, leyendas, algunos pareceres humanos y algunos reglamentos que por ahí son humanos y en algunas iglesias se aplican y está bien mientras no sea algo que vaya en contra de la palabra. Cada iglesia tiene su estatuto interno también y está perfecto. Pero vamos a hablar a la luz de las Escrituras del tema del bautismo, ¿sí? Algunas cuestiones muy importantes que todo cristiano tiene que saber antes de bautizarse, y luego les voy a compartir una palabra específicamente de este tema, una palabra que el Señor me dio, pero vamos a repasar, no vamos a leer todo, esto lo hemos estudiado muchas veces, pero lo vamos a repasar, los conceptos bíblicos del bautismo. Primero que nada, ¿por qué nosotros no bautizamos niños pequeños que no tienen conciencia o poder de decisión? Porque no hay un solo caso en la Biblia, no hay uno solo que hayan bautizado a un niño pequeño. A los niños se los presentaba y se los presenta delante del Señor, pero no se los bautiza. ¿Por qué? Porque quien se va a bautizar tiene que ser una persona que entiende perfectamente lo que está haciendo. Entiende por qué lo hace, para qué lo hace, cuál es el mandato y el fin del bautismo,
personas que tienen pleno uso de su conciencia. Por eso más o menos, es un promedio, esto puede variar, pero más o menos desde los 12 años para arriba bautizamos, porque ya a los 12 años, ya un niño, y se lo digo por experiencia, ya un niño tiene conciencia de lo que está haciendo, y ya está entrando casi en la preadolescencia, más o menos de 12 años para arriba. Y siempre decimos, es buenísimo que los padres insten a sus hijos, le enseñen, y de hecho es un mandato de Dios, que anhelen que sus hijos tomen la decisión de bautizarse, pero por favor no traiga a ningún hijito de la oreja a la pileta, este se me bautiza hoy, sí o sí. No, los chicos tienen que tomar su decisión. Por supuesto, hay un tiempo prudencial, uno no puede dejar pasar años y estar entendiendo el Evangelio, y entendiendo lo principal del Evangelio es que Cristo murió por mí, pagó por mis pecados, yo era deudor delante de Dios, Él pagó la deuda y yo acepté ese pago, acepté a Cristo, amén, como Salvador, pero también como Señor de mi vida. Él está sobre mi cabeza, Él está sobre mis decisiones, Él está incluso sobre mi voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Con sinceridad, Cuando entendemos eso y uno tiene esa decisión y decir, yo no tengo pensado ni se me cruza por la cabeza volver atrás, yo voy a seguir a Cristo toda mi vida, entonces no hay tiempo que perder, hay que tomar la decisión de bautizarse, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso y tenemos que dar un paso que es de fe. ¿Por qué de fe? Porque somos falibles. Y yo hoy con todo mi corazón le digo al Señor, no te voy a dejar, nunca, porque yo sé que Él no me va a dejar. Pero yo tengo que tomar, y usted tiene que tomar esa decisión, y todos los días decirle, por más que usted se haya bautizado hace 20 años, todos los días, Señor, no te voy a dejar, nada me apartará de tu amor. ¿Pero por qué es un acto de fe? Porque soy humano, somos humanos. Somos débiles, somos falibles. Y la decisión del bautismo no es para gente infalible, porque si no, no nos hubiéramos bautizado ninguno, ¿o no? No sé si hubiéramos pisado una iglesia. Es para gente falible, pero que tiene fe y da el paso de obediencia, porque la fe, ¿qué es lo que viene después de la fe? Es la acción, viene la obediencia. ¿Por qué bautizamos por inmersión y no por aspersión? Por aspersión es cuando quizás muchos fueron bautizados así, no hay ningún problema, eso no le impide nada a usted, le tiraron agüita en la cabeza cuando usted era bebé, no se enteró, sus padres hicieron una gran fiesta y usted le dieron una mamadera y con eso se conformó. Pues ese bautismo no es válido porque no es por aspersión, es por inmersión. ¿Y por qué es por inmersión? Por el significado que tiene el bautismo. Viene de una palabra griega que la palabra es baptizein, ¿sí? Y quiere decir sumergir, no rociar, quiere decir sumergir, anegar, estar hundido, ahogado. Y de eso vamos a hablar. Nuestra vieja naturaleza tiene que morir bajo el agua. Es el significado. No es que usted entra en un agua mágica, que usted sale santo y con un halo, ¿sí? Una luz en la cabeza. No. Es un paso de fe. Pedro dice, las aguas del bautismo no limpian el cuerpo, pero es un pacto con Dios de plena conciencia, ¿sí? De que voy a tener una vida cristiana y que no voy a volver atrás. Voy a responder también a través del mensaje algunas dudas, sin hacer nombres, pero voy a responder algunas dudas que en personas, incluso personas que no son de la iglesia y han comentado alguna publicación de la iglesia, les vamos a responder con la palabra. El bautismo, el ideal y la voluntad de Dios es que nunca le fallemos al Señor, pero indefectiblemente en algún momento le fallaremos. No podemos frenar la decisión por el miedo a fallarle, porque entonces, repito lo mismo, ninguno nos hubiéramos bautizado. La cuestión no es que nunca le vamos a fallar al Señor, la cuestión es que nunca vamos a volver atrás. ¿Se entiende?
Usted puede tener un tropezón, vamos a evitarlo con la ayuda del Señor, pero en algún momento quizás en algo nos equivocaremos. No tienen que ser en cosas graves para que no nos traigan consecuencias graves, pero en algún momento le vamos a fallar. Pero que esa falla sea yendo en dirección a Nueva Canaán. ¿Me entiende? Que si tropezamos y nos caemos y el Señor nos levanta y nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante, sea con nuestro rostro mirando hacia la tierra prometida, no hacia Egipto. Hay un término que viene a mi mente en este momento cuando Jesús tiene que ir a la última fiesta, porque Jesús ya había celebrado y había comido varias cenas de Pascua. No fue la primera, esa santa cena. Esa fue la última y venía el sacrificio, pero él ya había celebrado, pero esa era la última, era especial. Él sentía temor. ¿Cuántos saben que Jesús sintió temor? Que tuvo una lucha interna porque su parte humana se resistía a la cruz, a la traición, al castigo y a la tremenda lucha que a veces no tenemos en cuenta y solo pensamos en lo físico, que fue terrible, pero la tremenda lucha espiritual que Jesús desarrolló. Todos los demonios, el infierno se soltaron en contra de él. Jesús lo dijo antes de ir a la cruz, dijo: ahora es la hora de las tinieblas. Yo sé que el Padre le soltó la soga al enemigo. Es el momento que tiene que suceder esto. Pero hay un término. Dice que cuando él estaba por ir a Jerusalén y se iba a venir todo eso, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él se afirmó. Él se decidió. Todo eso quiere decir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se preparó, se decidió, encaró. Entonces no creas que nunca le vas a fallar. Todos le vamos a fallar, todos le hemos fallado en algún momento al Señor, aún después de bautizado, pero mirando hacia Canaán, no hacia Egipto. Afirme su rostro hacia el reino de los cielos. ¿Y qué es afirmar el rostro? Es no voy ni siquiera a mirar al costado y mucho menos atrás, como le pasó a la mujer de Lot. Viva su vida con su rostro firme mirando a la nueva Canaán, a la tierra prometida, a lo que nos espera en el cielo. Amén. Sí, usted en el camino se va a cruzar con luchas, usted en el camino se va a cruzar con bendiciones, por supuesto, usted se va a cruzar con respuestas de Dios, con cosas que Dios le va a dar, pero por favor no baje la mirada en esas cosas que Dios le puede dar en la tierra y siga con su rostro firme mirando la nueva Canaán. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Entonces el bautismo no va de que vamos a ser perfectos. Tiene que ver con una decisión inamovible. Voy hacia Cristo, voy hacia el reino de los cielos y no me muevo ni siquiera al costado. Tenemos que ser, y haciendo una mala comparación como los caballos cuando le ponen la anteojera, ¿vio? Para que no se asusten, porque si uno empieza a mirar, ¿qué le pasó a Pedro? Mientras tenía la mirada en el maestro, caminó sobre las aguas. Cuando empezó a mirar un poquito al costado, abajo, se hundió. Nos ha pasado a todos que en algún momento, aunque sea con el campo visual, miramos los problemas, las situaciones. A todos nos ha pasado, tranquilo. Usted no se va a ir al infierno ni le va a caer un rayo por esto, si no, no quedaríamos ninguno. Todos en algún momento nos hemos hundido, pero ¿sabe qué? No nos hemos ahogado. Por eso estamos acá. El estar aquí reunidos es prueba de que cuando pases por las aguas no te anegarán, dijo el Señor, y cuando pases por el fuego no te quemarán, porque yo estaré contigo. Y el Señor ha estado con nosotros y hemos vuelto la mirada al Maestro. No importa el tiempo, lo importante es que hoy hemos vuelto la mirada al Maestro y le dijimos: Señor, sálvanos, sálvame. El bautismo es por inmersión, porque significa sepultar nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, sepultar allí vicios, adicciones, malas costumbres, lugares que no tenemos que frecuentar más porque no nos bendicen. Todo eso, todo lo que venga a su mente que es negativo, que no solo que sea pecado, vaya más allá de eso. La Biblia nos enseña que no solamente tengo que dividir las cosas entre es pecado, no es pecado. No, es más profundo todavía. Lo que edifica y lo que no edifica.
lo que no edifica. Hay cosas que son buenas, pero no edifican. Hay cosas que son buenas, pero se interponen en momentos donde yo tengo que estar adorando y sirviendo al Señor. En ese momento dejan de ser buenas. Eclesiastés, allí el sabio Salomón escribe, hay tiempo para todo. Ayúdanos, Señor, a entender tus tiempos. Una de las pruebas en Mateo 3:16, no lo vamos a leer, pero si lo quieren anotar, Mateo 3:16 dice que Jesús, cuando fue bautizado, subió, dice el término, subió del agua. Todos sabemos que fue bautizado en el río Jordán, y no fue por aspersión, fue por inmersión. De hecho, hasta el día de hoy quedan todavía ruinas arqueológicas de piletas bautismales en Israel. ¿Sí? Él subió del agua. El bautismo fue un mandato de Dios, por lo tanto, es un paso de fe y de obediencia. Decíamos, Mateo 28, versículos 19 y 20 nos hablan de eso. Anótese esta cita para leer en su casa, se lo doy como tarea. Por más que sea bautizado, igual es bueno volver, ¿no?, a la palabra. Romanos capítulo 6, versículos, le voy a dar algunos versículos clave, pero usted puede leerlo todo, del 1 al 4, Romanos 6, del 1 al 4. Eso nos va a hablar del significado y el efecto del bautismo. Significado y efecto del bautismo. Ahora vamos a ir a algunas cuestiones técnico-teológicas, por llamarlo de alguna forma, respecto al bautismo. Algunos dicen, no, tiene que tener por lo menos 3 años de convertido para poder bautizarse, ¿sí? Y repito lo que dije al principio, hay iglesias que tienen su estatuto interno y está bien. Yo no voy a hablar en contra de eso, contra la visión que Dios le ha dado a otros siervos. Yo soy muy respetuoso de eso, aunque a veces no nos respeten a nosotros, pero yo soy respetuoso de eso, ¿sí? Otros dicen en algunos lugares mínimo 3 meses, tiene que tener ficha de membresía, que esto que lo otro. Está bien, son estatutos internos, es válido, pero bíblicamente, vamos a la ley bíblica, no es necesario. No hay ningún lugar en la Biblia donde diga que la persona tiene que tener mínimo X antigüedad para bautizarse. Y a las pruebas me remito. He conocido casos, y todos hemos tenido experiencia, personas que estuvieron 4, 5, 6 años para decidirse, se bautizaron y al poco tiempo dejaron al Señor. Eso no es garantía de nada. Y gente que enseguida entendió el plan de Dios para su vida y ahí nomás se bautizaron y hasta el día de hoy están firmes, y algunos partieron con el Señor estando tomados de la mano del Señor. Y no pasó quizás ni un mes que se convirtieron. De hecho, hay casos de siervos del Señor que apenas se convirtieron, hubo un fuego en su corazón, se bautizaron, el Señor los llenó de su espíritu y salieron a predicar y no podían soportar y guardar en sus corazones lo que Dios había hecho con ellos, y ellos tenían el deseo y el Señor les dio la unción y el ministerio del evangelismo. El caso de nuestro hermano tan querido Carlos Anacondia. Él no es pastor, yo siempre aclaro esto, él es evangelista, es otro ministerio. Fue muy, muy temprano, y así hubo otros siervos de Dios. Hay personas que les lleva más tiempo. Ok, Dios trata con cada uno. Depende del terreno que nosotros le demos al Señor. Lo que no tenemos que hacer es dar vueltas 40 años por rebeldía, desobediencia, incredulidad. El pueblo de Israel estaba en Cades Barnea, estaba de vista ya mirando la tierra prometida, y se tuvieron que comer 40 años. Pero por rebeldes, el pastor predicó de esto, los que recuerdan la palabra, los 12 exploradores que mandó Moisés. Eran exploradores, los espías fueron los 2 que envió Josué 40 años después. Ellos entraron abiertamente a la tierra y 10 de ellos, usted ya sabe lo que pasó. Sí, es verdad que la tierra es buena, es verdad, traían allí un racimo de uvas entre 2 en un palo. Imagínense el tamaño de esas uvas, lo fértil que era la tierra, que después no quedó en esa condición. Usted se pregunta por qué Israel en su mayoría es desierto. Y hay una palabra en la Biblia que dice: ustedes dejaron tras de sí
por culpa de su pecado, una tierra desierta. La tierra se arruinó por el pecado de Israel. Esa tierra que fluía leche y miel. Pero que de a poco está volviendo a eso. De a poco está volviendo a eso. Está en tiempo de restauración. Sí, todo, acá están las frutas, acá está todo bien, pero también, así como son grandes las uvas, son grandes los habitantes. Estaban los hijos de Anac, los anaseos, que no eran, a ver, hay que romper algunos esquemas que tenemos en nuestra cabeza cuando decimos gigantes y nos imaginamos, no sé, vamos a suponer, Andrés, vos siempre sos el actor principal, el rostro de Andrés, pero midiendo 3 metros, 4 metros, no, eran monstruos. Eran monstruos que junto con las armas y las estrategias de guerra usaban brujería, hechicería, artilugios. Era imposible enfrentar esos ejércitos solo con espadas, escudos y lanzas. Era imposible. Por eso es que Dios también, como la lucha era mitad física, mitad espiritual, a veces se nos escapa ese detalle, Dios intervenía con poderes desde lo alto, con poder espiritual, porque no había otra forma que Israel venciera, como hoy no hay otra forma que usted y yo tengamos victoria, si no es por medio de la intervención del poder de Dios. Nunca creas que fue tu brazo, es Dios, es el brazo de Dios, o no podríamos, sería imposible. Y esos tipos tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie, te daban un sopapo y una patada y te arruinaban. ¿Sabés lo que es 6 dedos? 24 dedos, eran deformes. Y ya hemos estudiado un poquito esto, por qué, de dónde vienen los gigantes y por qué eran tan terroríficos. Lo supo representar de alguna forma la mitología griega, los semidioses, mezclas de humanos con dioses con minúscula, ¿no? Usted entiende quiénes son esos dioses. Demonios, ángeles caídos. Hubo una alteración en la genética humana. Pero no voy a entrar en ese tema ahora, ya lo hemos estudiado. Claro, humanamente era para aterrorizarse. 10 empezaron a hacer decaer el ánimo del pueblo, pero solo 2, usted se acuerda quiénes fueron, ¿no? Caleb y Josué dijeron, hey, dejen de llorar y de lamentarse, si Dios dijo que esa tierra es para nosotros, nosotros los comeremos como a pan. Y eran un pan grande, había que comerlos. Pero el Señor... Ellos en fe dijeron los comeremos como a pan, pero como el pueblo no escuchó, como pasa generalmente en las iglesias, a veces en muchos lugares, y hay muchos cristianos que en vez de oír la voz de Dios escuchan más fácil la otra voz y se quedan con la otra voz, y entonces el pueblo empezó a lamentar y Dios se enfureció y dijo, 40 días estuvieron ellos reconociendo la tierra, ahora no van a entrar. Y 1 año por cada día van a vagar errantes en el desierto por su rebeldía y su incredulidad. 40 años dieron vueltas de gusto. Cuando estaban en la frontera con Canaán, tuvieron que volver atrás. Dice que el Señor les ordenó volver en dirección al Mar Muerto. Perdón, al Mar Rojo. Al Mar Rojo. ¡Qué terrible! Dios tiene sus tiempos y también trabaja con los nuestros, pero el tema es no dar vueltas inútilmente por culpa de nuestra incredulidad. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Por eso son decisiones que hay que tomar. No es una cuestión de tiempo. Hay casos en la Biblia. Usted se acuerda del caso de Cornelio, por ejemplo. Dios le muestra a él, le habla a Cornelio. Por otro lado, le está hablando a Pedro. De paso, está rompiendo esquemas teológicos errados que tenía Pedro. Pedro ya era un hombre que estaba en pleno ministerio, pero todavía había cosas que romper. Él creía que el evangelio no era para los gentiles y el Señor, por medio de una visión, le muestra de que es para los gentiles. Se lo hago corto, ¿sí? Le habla, anda a la casa de este hombre, lo mandan a buscar y dice, andá sin temor y andá y predicales. Y él, cuando entra a la casa de Cornelio, que era gentil, no era judío, se encuentra con una casa llena de gente que está expectante a ver qué van a decir estos hombres. Y ellos no les quedaba otra que hablar porque Dios los había mandado, que se iban a resistir. Pedro, Juan, los discípulos tuvieron que romper esquemas también, mentales.
Y dice que le estaban predicando el Evangelio y ellos se rindieron al Señor. Los gentiles que estaban ahí no eran bautizados todavía en agua y el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Y esto los dejó absortos a los apóstoles. Dijeron, wow, esta no la sabía. Son gentiles, no están bautizados en las aguas. Y entonces se quisieron bautizar ahí en el momento. ¿Cuánta antigüedad tenían? Dígame usted, nada, minutos, horas, como mucho, ni un día siquiera, y se quisieron bautizar. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Cómo le vamos a negar el bautismo en agua si ya los bautizó el Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros para negar el bautismo? Si a mí viene una persona que hace recién un mes o una semana viene a la iglesia y se entregó al Señor y siente la presencia de Dios y dice, pastor, el próximo bautismo yo me quiero bautizar, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, usted no tiene antigüedad? No somos nadie. Cuando la persona entendió la gracia y quiere dar el paso de fe, adelante. Después cada uno, por supuesto, somos responsables de seguir fieles al Señor, pero no hay evidencia bíblica de que tiene que tener antigüedad. De hecho, sucedió lo contrario. ¿Quiere otro caso? Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan? ¿Quiere otro caso más? Hay un caso maravilloso de cuando Pablo estuvo encarcelado en Filipos. El carcelero de Filipos. Hubo como un terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron, el carcelero se estaba por suicidar con su espada porque él era responsable delante del Imperio Romano de todos los presos y hubo un control, qué hermoso cuando el Espíritu Santo controla el ambiente, las personas, es maravilloso. Hubo un control tan grande porque ahí no estaban solo los apóstoles, había delincuentes, había asesinos en la cárcel de Filipos. No estaban todos presos por predicar el Evangelio. Eran los apóstoles nada más, los otros eran delincuentes. Sin embargo, Pablo alcanza a ver esto y dice, no te mates, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Fíjense que las puertas se abrieron, pero hubo un control tan poderoso del Espíritu Santo que los delincuentes que hubieran dicho, esta es la mía, yo de acá me borro, se quedaron estáticos, no se fueron. Y quiero aclarar algunos detalles. Allí el carcelero los saca porque los habían apaleado a los apóstoles, estaban heridos, lastimados, y los lleva a su casa. ¿Dónde estaba la casa del carcelero? Dentro del predio de la cárcel. Los carceleros tenían su casa dentro del predio, no fuera. Ellos tenían que estar 24/7. Atentos a su trabajo, y tampoco el carcelero tenía la autorización de llevarse a Pablo y Silas afuera de la cárcel. De hecho, después que todo pasó, los llevó nuevamente a sus celdas. No le dijo, muchachos, vayan. Él no podía hacer eso, no tenía la autoridad, los llevó a sus celdas. Pero ¿qué pasó esa noche? Él los lleva a su casa, que repito, estaba dentro del predio de la cárcel, les predica. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Y de ahí viene una promesa maravillosa, y serás salvo tú y toda tu casa. Y él y toda la casa creyeron en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esos milagros maravillosos. ¿Y qué pasó? Fueron bautizados. ¿Cuánta antigüedad tenían? Nada. Otro detalle de Felipe y el etíope, y ahora voy a ir a otra duda, o a un comentario que vimos. Vamos a responder con la palabra. Dice que cuando Felipe le predica al etíope, partiendo desde la escritura de Isaías que hablaba del Mesías, él entiende que está hablando de Cristo, que está hablando del Salvador. Él recibe a Cristo, es lleno de gozo, dice que él siguió gozoso su camino, pero antes de seguir su camino, dice que llegaron a cierta agua y mandó a detener el carro. Le dice, Felipe, ¿hay algo que a mí me impida bautizarme ahora? No, le dice Felipe. ¿Cuánto tenía? ¿Minutos? ¿1 hora? 2 horas de convertido recién? No, si tú crees, si entendés lo que estás haciendo, bien podés. Y dice que descendieron del carro, lo bautizó, y dice que el Espíritu Santo lo arrebata a Felipe
y lo lleva a una ciudad llamada Azoto para que siga predicando el evangelio ahí, y dice que queda solo con su contingente, por supuesto, el etíope, que era un funcionario real de la reina de los etíopes, de Candace, y dice que siguió con gozo su camino. Ahora voy a este otro punto. Un comentario que decía en una publicación nuestra de la iglesia, alguien que no es de la iglesia, por supuesto, pero es lindo aclarar las dudas bíblicamente para que también nosotros tengamos seguridad. Solo una corrección decía, ese bautismo no es válido porque tiene que ser en un río. Bueno, mi pregunta es, dígame un pasaje bíblico que me diga que específicamente si alguien no se bautiza en un río no es válido. Es totalmente antibíblico, porque no es el agua lo que importa, es la actitud de uno para con Dios. Es la actitud, no tiene nada que ver el agua. Por eso miren el Espíritu Santo, qué sabio que es. Cuando habla de Felipe y el etíope, no dice si era una laguna, no dice si era un charco, no dice si era un río, o si era un manantial, o si era un arroyo. Dice, había cierta agua. ¿Qué importa qué tipo de agua era? Lo que importaba es la obra del Espíritu Santo en el corazón de Felipe. Pero tengo otra pregunta para quienes dicen que si no es en un río no es válido. ¿Por qué le dije recién, preste atención al detalle, de que el carcelero de Filipo lo lleva a su casa, que estaba dentro del predio de la cárcel? No es un parecer mío, están las ruinas arqueológicas, hay prueba de eso. ¿Qué río había dentro de la casa del carcelero? No sé si algún millonario vio que le pasa por el patio algún río allá en Nordelta, pero no era el caso del carcelero de Filipo, estaba dentro de la cárcel. ¿Qué había ahí? Habría una fuente, tendrían alguna pileta para recrearse él y su familia. Ahí se bautizaron y está en la Biblia. Quien diga que si no te bautizaste en un río no es válido, no ha leído la Biblia o no la ha leído bien o bajo la guía de vaya a saber quién la habrá leído. Cierta agua. Hermanos, hay miles de iglesias en todo el mundo que tienen bautisterios. No es un río. Hay otros tantos miles que bautizan en una pileta de lona como la nuestra. Hay gente que se ha bautizado en esa pileta, bueno, ahora tenemos otra, pero hay una que bautizó como a los que se le apareció Jesús, más de 500 hermanos, es verdad, y no estoy exagerando, entre ellos yo cuando tenía 14 años en Monte Grande, y acá estoy. El que tiene un río a mano y lo hace un río, también es válido, o sea, no hay problema. Cuando tenía 10 años, estuve en una experiencia muy linda, en un bautismo en el Delta. Nos congregamos en una iglesia en Villa Luzuriaga, en Buenos Aires, antes de ir a vivir a Monte Grande. Y una vez, esa iglesia tenía un anexo, pero tenía un anexo isla adentro, muy adentro, no en Nordelta ni cerca del Puerto de Frutos, ahí los que conocen Buenos Aires, el Tigre es maravilloso. No, eran 4 horas de navegación en lancha. 4 horas. Llegaba un momento que veías agua, árboles, yuyo, isletas, agua, casitas por ahí con sus muelles. Y llegamos a un templo que era más o menos grande como este, en medio de la isla, y había un montón de hermanos que se bautizaron. Era un bautismo, se hizo en el río, era un río lodoso, arcilloso, y allí pude presenciar un bautismo. Fue la primera vez en mi vida que presencié un bautismo en un río. Pero claro, los hermanos salían, como decir, salir de acá de la puerta y en la calle estaba el río, pues las calles allá son ríos. También nosotros, obviamente, si tuviéramos un río a 5 metros de la puerta de la iglesia, ¿qué vamos a armar? Una pileta. Otra vez estuve en un bautismo, también en un río en Buenos Aires, esos ríos de la provincia de Buenos Aires, que Dios mío, tenés que tener fe. Ahí puede morir tu viejo hombre, el nuevo, todos pueden morir ahí. Pisás algo, no sabés si es un cadáver que tiraron. No. Terrible. Había que tener fe, pero estuvo muy bueno.
El conurbano bonaerense y sus ríos contaminados. ¿Se acuerdan a Amán, no? ¿Qué voy a meterme en este río? Y ahí estaba el milagro. No, no es el agua. Dejémonos de tonterías. Siempre digo, hay gente tan metida en los métodos y en los detalles humanos y no en la obra del Espíritu Santo en una vida. Eso es lo que importa. Cierta agua. En el mar. Y no lo calientan al mar antes de meterse. El pastor Carlos cuenta siempre los bautismos en la Patagonia, rompían el hielo. Ahí sí que hay que romper el hielo, pero es literal. Me imagino cómo sería el arroyo. No, no vale, pastor, porque usted no se bautizó en un río. El río La Matanza. Creo que en ese río estuve, que yo estoy contando ahora. Sí, terrible. También el nombre lo dice todo. No importa eso. Bueno, está bueno el nombre La Matanza, que ahí mueran la vieja naturaleza, ¿no? Ahí abajo. Eso es lo que importa, es tu corazón. Esto no va tanto de ritos y costumbres, sino la actitud del corazón. ¿Cuánto tiempo, Pastor Carlos, hubo bautismos en una fuente en Plaza Constitución, en la capital, en plena Plaza Constitución? ¿Sabe cuántos siervos de Dios tremendos salieron de ahí, se bautizaron en la fuente de la Plaza Constitución, cuando el pastor Celcio hacía campañas? Ahí el Señor libertó vidas, fue la televisión, fueron medios muy importantes a filmar lo que pasaba ahí en esos años. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Los años 60. Una fuente de una plaza. No me digan que el Espíritu Santo no obra si no te bautizás en un río. El Señor ahí libertó gente del alcohol. Yo he contado un testimonio varias veces de un pastor, un siervo de Dios que está en Tucumán, y llegó como un borrachín ahí, y el Señor le trajo una palabra profética y fue bautizado en la fuente en Plaza Constitución. De ahí salieron siervos de Dios, no solo cristianos, siervos de Dios que hoy se han expandido por toda la Argentina. Es la obra del Espíritu. Yo anhelo eso. Eso es lo que anhelo para nosotros. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar, no importa. Y dice, ay, yo si no es así la pileta, si no es una pileta olímpica, no me baño, no me bautizo. No importa. No importa. Hemos visto en Brasil también unas piletas de lona inmensas, tenían como 100 para bautizarse, esas iglesias multitudinarias que hay allá. ¿Cómo me gusta? Eso es lo que yo quiero ver, que los cristianos busquemos esas cosas, no tanto si no tiene 20 centímetros, si no tiene 40, si tiene 60. Mire, que el Señor se mueva. El pastor muchas veces ha contado, y me gusta matizar el mensaje con testimonios porque son confirmaciones de lo que estamos predicando, del poder de Dios, no es otra cosa, del poder de Dios. En Paraguay, le ha tocado también al pastor Carlos cuando era jovencito tener que ir a predicar al Paraguay, otros siervos de Dios con quien él se estaba discipulando y algunos dieron su vida allá. Y no había justicia. No intervenía la justicia. Mataban a un evangélico y era como decir, mataron a un perro. Y mucho. Ahora la vida de un perro vale más que la de un humano. Algunos fueron librados, como dice la carta a los Hebreos capítulo 11, de la muerte, pero otros dice que fueron mártires y no quisieron ningún rescate, dieron su vida por el Señor. Algunos fueron librados por la palabra de Jesús, beberán cosa mortífera y no os hará daño, y otros fueron envenenados y murieron. ¿Sabe? Un pastor de Canadá, ¿no es cierto? Era de Canadá. Lo envenenaron en Paraguay, en un restaurante. Nadie hizo justicia. Su esposa estaba en Canadá embarazada, esperando un hijito. Cuando hablamos de los precios de predicar el Evangelio, hay que pagar precios muy altos muchas veces. Y su esposa, lejos de enojarse con el Señor y decir, Señor, lo hubieras guardado, mi esposo te estaba sirviendo, agarró su bebé y se vino a la Argentina a servir a Dios, a seguir la obra de su esposo. Que el Señor nos dé ese calibre, ¿no? El Señor nos ayude. Obras que tuvieron fruto. Una vez al pastor Ángel, algunos aquí lo conocen, hermano del pastor Carlos, que tiene una obra en Posadas, una obra hermosa allí en Posadas, Misiones.
lo fueron a apuñalar y el hombre quedó con la mano dura. El Señor en su misericordia quiso librarle la vida y terminó orando por ese hombre. Quedó con la mano dura, con el puñal, como que alguien lo sostuvo. No me digan que Dios no existe, por favor. Yo sé que usted no lo va a decir, pero algunos que por ahí no creen todavía que hay algo y alguien por encima de esta humanidad, de lo que ven los ojos y lo que podemos palpar. Pero yo le digo algo, hoy el Evangelio en Paraguay es impresionante cómo explotó, más que en Argentina todavía. Impresionante las iglesias que se han levantado en Paraguay. Hoy el Evangelio, las veces que hemos ido a Paraguay nos encontramos con hermanos en la fe, en comercio, algo parecido a lo que pasa con Brasil. Usted dirá, ¿en Brasil también está la brujería? Claro que sí. ¿Hay enfrentamiento? ¿Usted se cree que donde Dios está ganando almas y se está moviendo, el diablo se queda así? Pero también donde el diablo está haciendo sus cochinadas, Dios no se queda así. Oh casualidad, y lo digo muy entre comillas, no es ninguna casualidad, la parte pobre de Brasil, la parte pobre es donde predomina el candomblé, la brujería, la hechicería. Donde el Evangelio creció más en la parte más rica del país. Usted saque sus conclusiones. El bautismo es mucho más que simplemente dónde o cuándo. Es la decisión. No hay ningún mandato bíblico de que tiene que ser sí o sí en un río o tiene que tener sí o sí una antigüedad. En síntesis, el bautismo es para personas que han creído en Jesús y le han recibido como su Salvador. Amén. Que tienen plena convicción en su corazón y decidieron seguirle y servirle toda su vida, dejando atrás su vieja manera de vivir. Esto es importante. Es para personas que tienen plena conciencia de sus decisiones. Y otro punto importante que hay que aclarar, cuando yo me estoy bautizando, no me estoy bautizando a una religión. No me estoy bautizando a una religión, estoy tomando una decisión y un compromiso con Jesucristo. Es usted y el Señor. No me bautizo porque me cambié de religión. Me bautizo porque Dios cambió mi vida. Amén. Dele gloria a Dios. Si Dios ha cambiado su vida, dígale gloria a Dios. Gloria al Señor. Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Luego pondremos después en el grupo las cuestiones, cuestiones prácticas que lo puedo decir aquí en un minuto. ¿Qué tengo que traer? Bueno, su bolso. Y tienen que venir vestidos para el bautismo, ¿sí? Y en el bolso traer la ropa para el culto, unas hojotas, un toallón infaltable, su peine, qué sé yo, su perfume, si quiere, sus cuestiones personales. Aquí se le va a dar un lugar para que se pueda cambiar, tranquilo, tranquila, a los que se van a bautizar. Se le va a asignar un lugar para que se cambien y nos preparamos para el culto. Así que tienen que venir vestidos para el bautismo. No, bautizarlo vamos a bautizar acá. 19 horas, por favor, les pido puntualidad, ¿sí? Puntualidad para que podamos empezar el día 22. ¿Sí? Recordamos para que no vengan vestidos el domingo que viene. El domingo que viene traigan comida y bebida, vamos a compartir. El 22 a las 19 horas es el bautismo. Un consejo que siempre damos, algunos dicen, no tengo ropa blanca. Bueno, use una ropa más o menos adecuada y en lo posible algo que no transparente. La ropa blanca es ideal, pero usar abajo algo que si se ve no hay problema. Usted me entiende, ¿no? Porque la ropa blanca cuando uno se moja, y hay otras ropas también, otros colores, cuando uno se moja, se transparenta todo lo que hay abajo. Las mujeres pueden traer un traje de baño abajo, ¿sí? Algo que no haya problemas con las transparencias, ¿sí? Esos detalles, esos cuidados hay que tener y simplemente eso. Vamos a ir al libro de Éxodo. Brevemente vamos a compartir algo y luego oramos al Señor.
Éxodo capítulo 14, vamos a leer algunos versículos. Hay al menos dos aguas o dos eventos en la Biblia que nos hablan del bautismo. Uno de ellos lo menciona el apóstol Pedro en sus cartas y fue el diluvio. El diluvio fue uno de los eventos donde intervino el agua y es un símbolo del bautismo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba podrido. Gigantes, corrupción, pecado, idolatría, asesinatos, robos, etcétera. Había copado la sociedad el mal. Estaban bajo el gobierno del mismo diablo y es de admirar la vida de Noé y su familia, porque ellos, en medio de ese contexto, se mantuvieron santos y en obediencia a Dios. Por eso no hay excusas de decir, bueno, yo estoy en un entorno así, y por eso peco, o por eso me alejo, o por eso... No, son decisiones. Obviamente no te metas en entornos cargados de demonios, no te metas. Pero hay lugares y hay oportunidades donde uno no puede zafar porque obligatoriamente tiene que estar no sé, en el trabajo de repente. Y uno no puede decir, yo me voy a este trabajo, son todos pecadores. ¿Y a dónde va a ir? A la luna. No, pero tiene que estar bien de papeles, tiene que estar firme, tiene que estar en oración, en congregación, buscar la palabra, obedecer la palabra. No hay excusa de decir, yo, me desvié por esto. No, son decisiones. Tiene caso de Judas, rodeado de discípulos. Jesucristo, el mejor maestro del universo, y el tipo se perdió. Decisiones. Yo no creo en eso que muchas veces se ha predicado en este país bendito y hermoso, de que el que nace en la pobreza está condenado a ser delincuente. No, señor, eso es un insulto para la gente de bajos recursos y es un estereotipo. Mi familia era de bajos recursos, estuve en barrios de muy bajos recursos, donde había delincuentes, había narcotraficantes, había chicos de mi edad que se drogaban y no elegí ese camino. Es una cuestión de decisión. No es que, me arrastra esto porque esto es lo que hay. No, señor. Tenemos que decidir y decidir bien. Hoy podemos estar cosechando decisiones que hemos tomado cuando teníamos 12 años, 15 años, 20 años. Hay gente que ha decidido mal toda la vida y pretende de un momento a otro que su vida cambie y tener todo lo que usted tiene. Usted que se rompió, que trabajó, que ahorró, que no se drogó, que no... Y el que lo hizo y se entrega al Señor, gloria a Dios, pero tenga paciencia. No puede esperar que en 2 o 3 cultos su vida se dé vuelta así y todo sea una prosperidad absoluta. Hay precios que pagar, hay tiempos que esperar, hay perseverancia que Dios nos va a probar a ver si somos perseverantes, ¿sí? En ese entorno, Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, 8 personas en total, se mantuvieron, y usted sabe lo que pasó con la tierra. Todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo sucio, todo lo destructivo, el Señor lo sepultó bajo las aguas. ¿Me va entendiendo, no? ¿De qué va esto? ¿Por qué es símbolo del bautismo? Dios tenía que formar una nueva humanidad, pero tenía que sepultar todo lo destructivo. De la misma manera, usted y yo, cuando entramos a las aguas del bautismo, Dios quería hacer con nosotros una nueva criatura, pero nosotros teníamos que tomar la decisión de sepultar bajo las aguas todo lo malo, todo lo que nos tiraba para atrás, todo lo que nos arruinaba, todo lo que nos ensuciaba, bajo las aguas del bautismo. Y en un arca de salvación, que es Cristo, pudimos salir a flote. Una nueva humanidad, pero había que sepultar lo malo. Eso es el bautismo. Y aquí vamos a leer en esta noche otro ejemplo de aguas que representan de alguna manera el bautismo, que fue el cruce
del mar de los juncos, conocido como el mar rojo. ¿Sí? En Israel se lo conoce como el mar de los juncos. Vamos a leer algunos versículos en Éxodo capítulo 14. Podemos leer desde el versículo 9. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? Amén. Dice: todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose, y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Qué terrible! Terrible. Recién estaban saliendo de la tierra de esclavitud y ya estaban pensando volver ante la primera prueba, que era brava, sus vidas estaban en riesgo, pero ellos preferían vivir esclavos que morir libres. Preferían servir a los egipcios, y lo dijeron, y se lo dijeron a Moisés, y se lo dijeron a Dios. Les entró el miedo. A veces el creyente cree que cuando yo decido obedecer a Dios, todo me sale pum para arriba y el diablo se queda enjaulado. Te va a perseguir. Ya te voy dando la noticia. Te va a perseguir. Te va a perseguir con tentaciones. Te va a decir: acá en el desierto no hay nada, y en Egipto hay ollas con carne y cebolla y ajito, y hay unos guisos carreros riquísimos que en el desierto no hay. En el desierto vas a pasar agua, vas a pasar sed, te va a faltar esto, vas a tener ganas de aquello, y ahí no hay. Faraón y su ejército, cuando ve el diablo que alguien se está escapando de sus garras y va a ser libre y va hacia la nueva Canaán, va a soltar todos sus ejércitos. Estate preparado. Los temores. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora que decidí bautizarme? Van a entrar las dudas. El diablo te va a atacar con las dudas. El Espíritu Santo está hablando esta noche para que te prepares y te armes en oración y te pongas firmes, como decíamos al principio. Afirma tu rostro hacia la nueva Jerusalén y no mires atrás ni a los costados. ¿Y qué les dijo Moisés? No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones. Mantén tu posición. Viene el enemigo a hablarte, mantén tu posición. Viene a amedrentarte. Pueden ser amigos, no siempre son enemigos. Viene el diablo de color rojo con 2 cuernos y un tridente, no, viene disfrazado de ángel de luz, viene disfrazado de alguien que querés, de alguien que admirás, de alguien que te gusta, de alguien que es tu amigo, tu compañero, a veces tu familiar, y a veces hasta algún creyente que por ahí pierde la onda del cielo y el diablo toma su boca, como le pasó a Pedro, que le dijo: Jesús, nunca te pase tal cosa, y Jesús le dijo: te reprendo, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando hay que elegir entre la fidelidad a Dios, la firmeza, y alguien, no te estoy diciendo odialo, matalo, no te confundas. Amalo, orá por él, por ella, pero seguí firme hacia adelante y que nadie te haga cambiar de parecer. Al menos si quieres ser salvo y quieres ver bendición, porque para llegar a la tierra prometida hay que pasar por desiertos. Te va a querer mover. Pero ustedes estén firmes en sus posiciones. Estaré firme sobre mi guarda, dijo el profeta, y voy a estar atento a lo que se me dirá. Voy a estar atento a la guía de Dios. Yo sé que si me quedo firme y sigo hacia donde tengo que ir, por más que el enemigo suelte todos sus carros y todos sus caballos y todas sus armas, Dios va a intervenir por mí. Si hay alguien que nunca ha fallado, es Dios.
Hoy escuchaba un tema tan hermoso. Too big to fail. Dios es tan grande como para fallar. Es muy grande para fallar. Dios no falla. Dios no te va a fallar. Te puede fallar el hombre. Dios no te va a fallar, pero tienes que estar firme en tu posición. Si no, no vas a ver la mano de Dios. Si te vuelves con los egipcios. Algunos estaban hablando entre ellos, ¿por qué nos vamos si nos rendimos, si mejor salvamos nuestras vidas? Los iban a llevar de los pelos, lo iban a esclavizar 10 veces peor que como estaban, y ellos querían volver. Es como dice la parábola que Jesús enseñó, ese que fue libre, fue limpio, pero no se llenó del Señor, ese demonio que salió, buscó 7 peores y volvió y encontró la casa, estaba limpia, estaba ordenada, pero vacía. Y dijo, vamos, y dice que el postrer estado de ese hombre fue peor que antes. Iban a estar peor que antes, pero ellos pensaban volver con Faraón. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Del creyente que mira atrás, del que le atrae el mundo. ¡Qué necedad! Dios nos ha llamado para estar firmes. Y oremos unos por los otros. Ninguno aquí, como dije al principio, somos infalibles. Le podemos llegar a fallar al Señor, pero oramos unos por otros, nos levantamos, la palabra nos habla, el Señor nos fortalece, nos sacudimos y seguimos adelante. Amén. ¿Usted cree que Abraham no le falló a Dios? Claro que le falló, pero le falló en cosas secundarias. En la hora de la prueba central, él obedeció y por esa actitud que tuvo, le fue tomado por justicia y fue llamado padre de la fe. ¿Podemos tener la fe de Abraham? Claro que sí, claro que sí. Ustedes estén firmes. Y miren esta palabra. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay muchos que están esperando salvación de Dios. Somos salvos por su gracia. Si Él viniera hoy, nos vamos con Él, pero hay cosas de las que el Señor nos tiene que salvar acá en la tierra también. Situaciones, personas, enemigos. Dios nos tiene que salvar. Y dice aquí el Espíritu Santo nos habla, van a ver la salvación del Señor. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Hay momentos que el Señor dice, no es tu fuerza, no es ejército, no es espada, no es escudo, no es jabalina, es mi espíritu, es mi espíritu, es mi espíritu, es mi espíritu. Yo lo voy a hacer para que tú me des la gloria a mí y no tome mi gloria. Que me des la gloria a mí, dice el Señor. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Aquí es cuando viene la acción de fe. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, dile al pueblo que marche. El Señor le dijo, tranquilos, respecto a los egipcios, ni se muevan, no vayan a enfrentarlos, no vayan a rendirse, pero marchen en dirección a la libertad. No se queden quietos, sigan caminando. Hay veces que está la lanza de Faraón acá y el mar rojo ahí, y uno está, Señor. El Señor dice, pon el pie en el agua porque este te mata. Pasos de fe. Pon el pie en el agua. ¿Saben qué pasa en la economía muchas veces? Y no estoy diciendo hacer locuras y estupideces con el dinero, pero a veces hay cosas necesarias en la casa y uno dice, bueno, no me alcanza, no sé cómo me va a ir mañana, no sé. Pero cuando viene la fe de Dios a tu vida, dice, encará que yo te voy a proveer, en el proceso te voy a proveer. Y uno encara en fe y Dios empieza a soltar recursos. Donde uno se frenan los recursos. Y lo sabemos por experiencia. Hay oportunidades, seamos sabios en Dios, hay oportunidades donde tenemos que obedecer lo que Jesús dijo, siéntate, haz números y si no vas a poder terminar, no encares. Pero hay oportunidades y acaba el discernimiento de los tiempos y de lo que Dios nos guía, que Dios te dice, no te voy a mostrar los recursos, encará y en el camino te los voy a dar. Nosotros nunca pensamos lo que iba a costar edificar ese templo nuevo.
Nos parecía una locura cuando ya estaban todas las bases. Usted no sabe el hormigón y los fierros que hay abajo de la tierra. Hay un montón de plata y decíamos, ya podemos hablar de 1 o 2 millones de pesos. Eso era hace 10 años atrás. Hoy tenemos que hablar de decenas de millones de pesos. Pero si nos hubiéramos puesto con nuestra mente humana, uy, no, semejante proyecto. Me acuerdo cuando el pastor me delegó y me dijo, vos te vas a encargar de la obra. Sí, para eso el Señor me llamó. No, temblé, la verdad. Dije, ¿y ahora? My God. ¿Y qué hacemos, Señor? Y uno va al Señor, porque eso es lo que hay que hacer. Anda al Señor. ¿Y qué hago, Señor? Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí adelante. Íbamos haciendo y Dios iba proveyendo. En una oportunidad le dije al Señor, lo hablé con mi esposa, le dije, Señor, esto no se hace con 2 moneditas. Esto ya es otra etapa y el pastor ya había recibido dirección hacía unos años atrás. Ya no es la etapa de los miguelitos, de las facturas. Dile al pueblo que marche. ¿Cómo las iglesias evangélicas gestionamos y construimos nuestros templos y tenemos nuestros instrumentos y nuestros equipos? Ninguno aquí es potentado económicamente, no hay ningún empresario rico o millonario, pero entre nosotros estamos haciendo la obra. Por eso no creo en aquellos que lloran que si el Estado no le da dinero a una actividad se funde. Estás haciendo las cosas mal. No estás siendo honesto, no estás administrando bien, no estás dando una buena imagen. Porque aquí también, en esto, si hacemos las cosas mal, nos vamos a pique, espiritual y económicamente. ¿Cómo podemos gestionarnos? Primero, la bendición de Dios es determinante. Determinante. Pero también Dios, para seguir bendiciendo, nos pide honestidad y buena administración. Ya estamos en la recta final. Y si yo hubiera pensado hace 10, 12 años atrás, de hecho lo pensé, dije, ay Señor, todo lo que falta. Pero si no haces nada, va a seguir faltando todo. La Biblia nos enseña, el que mira al viento, dice, no sembrará, el que mira las nubes no va a cosechar. Si vas a esperar que sobre plata, te vas a envejecer esperando que sobre plata. Ahora, si no está todo, pero uno tiene una moneda corriente fuerte, más fuerte que el euro, que la libra esterlina, que el dinar, más fuerte, fe. La fe es una moneda de curso legal y uno la usa porque el dinero no sirve para nada si está enterrado, hay que usarlo bien, hay que ahorrar, pero hay que usarlo. No como esos viejitos que se murieron, hizo pasar miseria a la familia, después encontraron enterrado, estoy hablando de casos reales, un montón de plata que no servía más. Lo querían resucitar y volver a matarlo. Ahí se terminó el duelo. Pero tenemos fe y la fe produce acción y la acción va a hacer que Dios suelte bendición. Pero necesitamos perseverancia. No es un culto, 2 cultos, no es que fui al curandero, le pagué la consulta, no, y puse unos yuyos ahí en un plato. No, olvídese, Dios es un amigo, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Señor. Tenemos que vivir, caminar, transitar con Él para poder ver su mano. ¿Cuántos lo saben? Amén. Serle fieles. Hay herramientas, hay llaves en la Biblia para ser bendecidos. Y esto estoy hablando para todo el pueblo y muy especialmente los que se van a bautizar. Tienen que entender que no es que Dios les va a revelar de acá hasta el último día de su vida cómo va a ser la cosa. No, caminen en fe. Por eso es un paso de fe y de obediencia. Amén. Bien, que se pongan en marcha. ¿Y qué le dice? Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y dice, con un palo y con el otro brazo voy a dividir
El Señor sabe lo que muchas veces dijo en la Biblia. Usa lo que tenés. ¿Qué tienes en tu casa? No, no tengo nada, pero había sido que no es que no tenía nada, tenía poco, pero tenía un poquito de aceite, un poquito de harina. Así dice el Señor. Y vino la palabra profética de multiplicación. Yo voy a ayudar a la obra cuando sea rico. Si te ponen azúcar y dulce de leche vas a ser rico, porque con ese pensamiento la bendición se queda trancada, se queda frenada, y el diablo dice, seguí así que vas bien, hijo. Siempre digo, y el Espíritu Santo me guía a decir esto, el pueblo necesita un cambio de mentalidad, así como nuestra sociedad necesita cambiar la mentalidad. El pueblo cristiano, cuando cambia la mentalidad y permite que su vida sea renovada conforme a la renovación de su entendimiento, como dice Pablo a los romanos, entonces empezamos a cambiar la forma de actuar. Y yo quiero decirle algo, Dios es fiel siempre, siempre, pero déjeme decirle esto de parte de Dios. Dios va a cambiar su forma de actuar con usted cuando usted cambia su forma de actuar. Dios va a cambiar su forma de actuar. Hay bendiciones que Dios da de misericordia porque te ama y nada más, pero Él tiene mucho más para volcar y no lo puede hacer porque falta fidelidad, faltan decisiones, falta obediencia. Y cuando te pones a hacerlo, Dios cambia su forma de actuar contigo y dice, ahora no es el gotero, ahora te tiro a balde la bendición. Es importante la mente y los pensamientos, está conectada con el corazón. Amén. Con lo que tenés. Le pusieron toda la armadura a David y David no, andaba arrastrándose y sacando chispa con la armadura, no podía llevarlo. Dice, no, yo voy a usar lo que yo sé usar, lo que Dios me dio. ¿Qué te ha dado el Señor? Tienes la oración, pero hay creyentes que no la usan. La Biblia. Y algunos la tienen juntando polvo nada más. Abierta en el Salmo 91, como un talismán. No, la Biblia no es un talismán, son palabras poderosas, palabras vivas, que para que se hagan realidad hay que vivirlas. Tenemos armas. David dijo, yo sé usar bien la onda, acá me junto unas piedritas y ya lo voy a encarar a este gigante. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dado. Alguno dirá, pastor, yo no tengo tanta fe, pero algo hay porque estás acá. Bueno, con esa fe que tenés, empezá a actuar, porque esa fe va a crecer. No va a quedar siempre como un grano de mostaza, tiene que crecer. Amén. Porque también el Señor le recriminó a los discípulos, dijo, hombres de poca fe. O sea, está bien, yo estoy con ustedes, yo hago los milagros, yo actúo, pero ustedes tienen que empezar a crecer. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, ¿no? Qué bueno que Dios es paciente con nosotros. Dice, yo voy a endurecer, mirá la noticia que Dios le da. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Señor, no era esa la petición. Me entendiste mal. Yo quería que, no sé, que les hagas pegar la vuelta, que se asusten, que se vayan para el otro lado, no para que nos corran. No, tranquilo, le dice el Señor. Los voy a hacer que te corran. A veces, yo recuerdo una vez un siervo de Dios de Estados Unidos dijo que en una oración con el Señor le dijo, Señor, al ver la voluntad de Dios en un asunto específico, dijo, Señor, ¿estás loco? Y el Señor, el Espíritu Santo le habló y le dijo, sí, y con mi locura te supero y te gano. Porque dice la palabra, para dar un ejemplo, no hay necedad en Dios, pero para dar un ejemplo dice, porque lo necio de Dios es mucho más poderoso y sabio que la sabiduría de todos los hombres. Es mucho más alto. Y a veces te ha pasado, y si no te va a pasar, Señor, no es lo que oré. Imagínese a José. Señor, yo fui fiel, perdí un buen trabajo porque esta mujer me estaba acosando y yo en lugar de ceder al pecado, yo huí, te fui fiel. Me podrías haber defendido. Terminó en cana. Terminó preso. Como dice el tango, le encerraron 7 años en la sólida gallola. Estuve engallolado. Pero ¿saben por qué? Porque
Había planes que Dios tenía, ya estaba todo armado. José no lo sabía. Usted y yo no sabemos todos los detalles y los planes de Dios, pero Dios lo tiene todo armado. Si te hace perseguir es por algo. Si te hace terminar injustamente, como le pasó a José, terminó preso, pero ahí en la cárcel conoció al hombre, que fue la conexión con el faraón de esa época, que no era como este, porque José creyó que él estaba hecho y había alcanzado la bendición, porque entró como un esclavo a Egipto y terminó siendo mayordomo del jefe de la guardia real, Potifar. Y él dijo, wow, Dios me rebendijo, todo lo que toca en mis manos prospera. Mi patrón se dio cuenta y me puso al mando de todo. Es tremendo, ya está, ¿qué más quiero? Y el Señor dijo, no, yo no te traje a Egipto para ser el mayordomo de la casa del jefe de la guardia. Yo te traje para ser casi como el faraón. Y a veces crees, listo, ahora estoy tranquilo, alcancé todo, ya está, esto es lo que Dios quería. Y dice, no, dice el Señor, te revuelvo otra vez el nido, te tiro al vacío de nuevo. Ay, Señor, ¿hasta cuándo las pruebas? No, es que te quiero llevar a más. Y pasaron años. Uno lee la Biblia y en unos minutos leyó toda la historia de José, pero el tiempo de lectura no es el mismo que el de la vida real. Pasaron años, pasó peripecias, pero ¿sabe lo que sucedió? Resulta que en la cárcel José fue bendecido antes de llegar al palacio de Faraón, y el jefe de la cárcel, el director de la prisión, se dio cuenta que había una bendición en ese muchachito y dice que lo puso a cargo de toda la administración de la cárcel. Hermano querido, en medio del fuego de la lucha, ¿sabes qué? Cuando te metan en el horno, te vas a transformar en el jefe de los foguistas. Cuando pases por las aguas, vas a terminar siendo el nadador profesional número 1. Dios nos mete en situaciones que no queremos, pero ahí nos bendice y nos prospera. En esas situaciones no estamos solos y Dios tiene propósitos. Yo voy a endurecer, yo voy a hacer que los persigan y voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube. ¿Se acuerdan la columna de nube y de fuego en el desierto? Dice que dejó su puesto a la vanguardia, o sea, adelante, y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para los egipcios, para unos, y luz para otros, para los israelitas. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. El Señor dijo, tranquilo, yo voy a permitir que te persigan, pero yo te cubro las espaldas. Yo te cubro las espaldas. Yo no te voy a dejar librado a que el enemigo te asaetee. Yo voy a permitir esta situación, pero yo me pongo al medio. Y yo voy a hacer oscuridad para ellos, pero te voy a iluminar a ti. En el momento de la lucha, yo voy a hacer luz para tu vida. ¿Cuántos le creen al Señor? Gloria al Señor. Hay un cambio estratégico de la presencia de Dios allí. Y Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en agua seca, y las aguas del mar se dividieron. Amén, gloria a Dios. Y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca, y el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. Estaba como si fueran dos grandes masas de agua, como unas grandes cataratas, y ellos pasaron en seco. El Señor está al gobierno absoluto hasta de la naturaleza. Y mire que el hombre la está manipulando con tecnologías destructivas, pero Dios es el que está al control definitivamente. Y por sobre lo que el hombre cree que controla. Amén. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón, con todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos, porque el problema era que se abrió el mar y entraron los judíos, pero también entraron los egipcios. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró
al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces, ahí se dieron cuenta, exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. El enemigo se va a dar cuenta quién pelea por ti. Se va a dar cuenta. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta. Si el enemigo se da cuenta, cuánto más nosotros. ¿Saben que de esto que estoy leyendo aquí hay pruebas arqueológicas hoy, en la actualidad? En el fondo del Mar Rojo encontraron restos de carros. Se han hecho como arrecifes, marcas de ruedas, pedazos de carruajes de ruedas enterradas, sepultadas bajo el Mar Rojo. Usted sabe que cuando una pieza de madera se cubre de barro, queda bajo el agua, no se pudre, porque no le entra el oxígeno, se petrifica, que es como han hecho la ciudad de Venecia. Venecia está sobre bases de troncos de madera, cubiertas de lodo. Esa es la base que tiene Venecia. Millones de palos clavados y encima edificaron. Están las pruebas arqueológicas de que allí pasó un ejército, de que allí fue sepultado un ejército. Por eso es viejo, atrasado, el cuento de que la ciencia descubrió que la Biblia no es real. ¿Qué ciencia? Hay una y otra vez descubrimientos de que lo que dice la Biblia es cierto. Aunque lo quieran tapar, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal y los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Y al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Hay una película que anda dando vueltas por ahí, donde después que pasa todo sale el faraón así en la costa. Eso es una gran mentira, es antibíblico, porque el Señor dijo que iba a ejecutar sus juicios contra todos los dioses de Egipto, y fue con las plagas, con las 10 plagas, fue avergonzando, porque cada plaga era en contra de uno de los que consideraban dioses los egipcios, y el último, el más grande, el que era el dios que dominaba, era Faraón. Faraón se atribuía deidad, divinidad. Por eso fue que el Señor dijo: no voy a dejar que esto quede a mitad de camino, yo voy a hacer que los persigan para glorificarme, voy a avergonzar hasta el más grande que los egipcios creen que es su Dios, lo voy a sepultar. Ninguno quedó con vida. Eso de que Faraón salió es una mentira. Por eso los contenidos que uno ve hay que filtrar bien bíblicamente las cosas. Dios lo sepultó. Fue tanta la soberbia de este hombre, fue tanta la furia que tuvo contra el pueblo de Dios, que él no solamente sacó algún pelotón, sacó algún escuadrón, dice que sacó los carros escogidos, la élite de su ejército, y junto con eso todo lo demás. Todos atacar. Hay veces, hermano, decime si no te pasa, que parece que el diablo te largó todos los demonios detrás, ¿o no? Dijo: no lo pude frenar, no pude evitar que aceptara a Cristo, pero se está por bautizar, le voy a tirar todos los carros, no los perros, los carros. Le voy a soltar todo mi ejército a ver si los puedo volver atrás, y si no vuelven atrás los mato. Pero no van a poder. La presencia de Dios te está cubriendo las espaldas. La presencia de Dios te cubre las espaldas. Nos cubre las espaldas. Gloria al Señor. Aleluya. Ninguno de ellos quedó con vida. Y los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder
que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Este es otro ejemplo de aguas de bautismo. En el primer ejemplo que les mencioné, todo lo malo, lo corrupto, todo lo que es de la vieja vida, de tu vida, es necesario, simbólicamente, por supuesto, sepultarlo bajo las aguas del bautismo. Pero estas aguas tienen otro significado: liberación. Si quieres oficialmente declararte como un pueblo libre de la esclavitud de Faraón y su ejército, tienes que pasar por las aguas del bautismo. Esas aguas donde el pueblo de Dios salió ileso, pasó en seco, pero donde los perseguidores quedaron sepultados bajo el Mar Rojo. Lo malo y lo que te persigue tiene que quedar sepultado allí. Pero tiene un último significado. Ellos pasaron en seco, en dirección hacia Canaán, pero ya no podían volver, porque tras sí el agua se cerró. Y el bautismo, la decisión principal o el símbolo principal del bautismo es: no vuelvo atrás, porque si quisiera no podría. Hacia adelante el Señor le abrió las aguas, pero si ellos hubieran querido volver después de haber cruzado las aguas, voy a llamarlo así, las aguas del bautismo, no hubieran podido, porque para ellos también era un impedimento. Señor, que esta decisión de fe, este paso de fe, sea un impedimento para volver atrás. Que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón, de manera que una vez que pasaste por las aguas del bautismo ya no puedas volver atrás. Quiero repetir esto. En algún momento quizás en alguna cosa le fallemos al Señor, pero no volvemos atrás. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre a veces fallarle, pero no volver atrás. Y si alguno quizás volvió atrás, pero hoy el Señor lo ha tocado, pero en este tiempo el Señor lo ha traído nuevamente, no tema. No tema, está en la dirección correcta, ha retomado la dirección, ha retomado el afirmar su rostro hacia la nueva Canaán, hacia la nueva Jerusalén. Es obra del Espíritu Santo. Una vez, con esto termino, un hermano se acerca a un siervo de Dios, a un pastor, y le dice con lágrimas en los ojos: pastor, yo no tengo salvación. Le dice: ¿por qué, querido? Le dice: porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y usted sabe que es el único pecado que no tiene perdón. Él había hablado mal, él había insultado. El pastor le dijo: mira, querido, si hubieras de verdad blasfemado contra el Espíritu Santo, no estarías quebrantado aquí. El Espíritu Santo no te hubiera hablado más, no te hubiera tocado. Creíste. Qué grande que es la misericordia del Señor. Creíste que habías blasfemado, pero no es cierto. Es ese Espíritu el que te está tocando y te está hablando ahora. Así que tranquilo, a los pies de Jesús. Hay perdón, hay gracia, hay gracia. Gloria a tu nombre, Jesús. Por tu gracia, Señor. Te adoramos por tu gracia, por tu misericordia. Hay una palabra tan hermosa que Jesús le dice a sus amigas. Allí Marta, María, Lázaro, su amigo, estaba en la tumba y él estaba pronto a resucitarlo, pero le dijo: no temas, cree solamente. Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Estas palabras de Jesús nos tienen que animar a levantarnos de nuevo. No temas, cree solamente. Pero le fallé al Señor, pero yo te traje acá, dice el Señor. ¿Crees que Dios es un verdugo que te va a traer para golpearte? Él te trae para restaurar. Si el Espíritu Santo te habló y te atrajo, es porque tiene planes todavía con tu vida, con nuestras vidas. No temas. Cree solamente. Dios dice: te perdono, créele.
Hay gente que recibió el perdón de Dios, pero no se pueden perdonar a sí mismos. Dice, no creo que Dios me perdone esto. Y el Señor dice, ya te perdoné, ¿qué estás esperando? El diablo te tiene engañado todavía, acusándote en tu mente, yo ya te perdoné. Si cuando alguien se arrepiente de corazón, ¿cuánto tiempo necesita Dios para perdonarte? No sé, voy a ver, lo voy a pensar. Instantáneamente, Él te lava con su sangre preciosa, te limpia, te restaura, empieza un proceso de restauración en tu vida. Instantáneamente el ladrón de la cruz le quedaba poco tiempo, pero creyó en Jesucristo, tuvo fe que Él era el Salvador, tuvo fe que Él lo podía llevar al cielo, y Jesús le dijo, ok, estarás conmigo en el paraíso, no hace falta más. Solo créele al Señor. Vamos a estar de pie todos juntos, adorando su nombre. Que el Espíritu Santo siga añadiendo esta palabra en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Puedas masticar, discernir. El Señor se siga moviendo. Esto no termina aquí. Ahora salimos, trasponemos esas puertas. Señor amado, estamos en tu presencia. Y esta presencia hermosa que está aquí la llevamos con nosotros. Se va con nosotros a nuestra casa, a donde vayamos. Solo te pido, Señor, ayúdanos a cuidar la unción, a respetarla, a no contristar a tu espíritu, no entristecerlo, no ofenderlo con nuestros actos, palabras, pensamientos. Líbranos, Señor. Todos juntos estamos delante de tu presencia con temor reverente, no con miedo, si no, no nos hubiéramos acercado a ti. Con temor reverente, simplemente eso. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores. Señor, he compartido tu palabra y hay tantos temas de los que como siervo tuyo, como predicador, debo hablar, mas no para condenar a nadie. Ninguno aquí podríamos tirar una primera piedra, ninguno. Pero hemos sido redimidos, transformados, limpiados, regenerados por tu sangre preciosa y por tu Espíritu Santo. Sigue obrando, límpianos y úngenos. Así como la dedicación, la unción que venía sobre los sacerdotes, primero venía la sangre y después el aceite. Así, Señor, tu sangre preciosa nos limpie, nos santifique, y tu unción, tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Unge, Señor, llena cada copa aquí presente, los que están mirando, escuchando por la radio, llena con tu aceite, Señor, nuestras vasijas para estar atentos, no dormirnos. Ser una iglesia que está despierta, que escucha tu voz, que oye la voz de tu Espíritu. Afina nuestros oídos, Señor, para cerrarlos ante la voz del enemigo, venga de quien venga, y para abrirlos cuando tú nos hablas. Danos discernimiento espiritual, Señor, sabiduría, entender tus tiempos. Ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Capacítanos, Señor. Bendice este pueblo hermoso que está aquí, Señor. Tu familia, tus hijos. Señor Jesús, lo que tú ganaste con tu sangre preciosa y tú expresaste que son especial tesoro para ti. Bendícelos y guárdalos. Que cuando venga la lucha y la prueba, Señor, tú les cubras la retaguardia. Tú los protejas. Guárdanos también, Señor, de toda traición. Tú cubres nuestras espaldas, Señor. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de las tentaciones. Bendice muy especialmente a mis hermanas que han tomado este paso de fe de bautizarse el día 22. Cúbrelos, protégelos. Que esa columna de nube sea, como dice tu palabra, leímos recién, sea oscuridad para sus enemigos, pero sea luz para ellas, Señor. Tu protección física, mental, espiritual, rodéalos, Señor, con tus ángeles, con tu presencia y bajo tus alas. Que cuando vengan las tentaciones, los temores, las dudas, puedan repelerlo, puedan, Señor, someterse a ti y resistir al enemigo.
y tener victoria. Toda la iglesia oramos y cubrimos con oración a nuestras hermanas y hermanos que han de tomar la decisión. Quita, Señor, toda duda, todo temor. Si alguien está indeciso, Espíritu Santo, dales la certeza, dales la seguridad. Llévate todo temor y toda duda, todo espíritu de duda en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera. Infunde tu fe, Señor. La fe que solo proviene de ti y de tu Espíritu, Señor amado. Sana a los enfermos. Te lo pedimos con sencillez de corazón, pero con fe. Tú eres el Dios de los milagros y lo sigues siendo. Tú eres el Dios de la gloria. Tú eres el Dios de poder. Tú eres el Dios que derrama su Espíritu. Tú eres el Dios que hace portentos, señales, maravillas, y los estás haciendo ahora y los seguirás haciendo, Señor. Mientras tu iglesia esté sobre la tierra, tú no dejarás de obrar. Creemos por milagros, aún a la distancia. Enviamos palabra de poder, palabra de sanidad. Señor amado, no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Tú venciste todas en la cruz del Calvario. Apelamos, Señor, a esa obra gloriosa, redentora en la cruz, donde, Señor, por tus llagas fuimos curados, donde el precio de nuestra paz, Señor, lo pagaste tú allí en la cruz, donde llevaste nuestros pecados. Esa obra redentora tiene poder hoy. La sangre de Cristo tiene poder hoy y siempre. Por eso te damos la gloria. Nos fortalecemos en ti, Señor. Danos óleo de gozo en lugar de la angustia, de la tristeza. Llévate toda angustia, Señor, y venga ese gozo indescriptible que solo tu Espíritu Santo puede traer sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús podemos decir como el salmista David: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oh sí, Señor, tu palabra es verdad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán y nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Señor, te damos gracias, nos fortalecemos en ti, te adoramos, te honramos, te glorificamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Ah, gracias, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Imparte esta unción de gozo en tu pueblo. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Jehová contigo. ¿Cómo estarás? Alegre. Amén. Gloria al Señor. Créale al Señor. Créale a su palabra.